Bueno, tenemos varios, pero el principal es tengo un folleto, te lo voy a dar. Es una cosa impresionante. Se quemaron en el 98. Se quemaron y se volvieron a erradicar. Muy buenos días. El programa cultural de la Cámara de Diputados, promovido por el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 66ª Legislatura, el diputado Dr. Ricardo Monreal Ávila, así como por la mesa directiva, la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, les dan la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición Manuel Felgueres, Legado Universal 1928-2020, exposición que se lleva a cabo como un homenaje que ofrece esta Cámara de Diputados al maestro Manuel Felgueres en ocasión de su onomástico que se cumpliría el próximo 12 de diciembre. En este acto tenemos el honor de contar con la presencia del diputado Dr. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados. Bienvenido, doctor. Destacamos y agradecemos la presencia de la señora Mercedes Oteiza de Felgueres y del licenciado José Andrés de Oteiza. Sean ustedes bienvenidos a esta Cámara. Nos acompaña también el doctor Luis Ignacio Sainz, escritor, curador y crítico de arte. Sea usted bienvenido, doctor. Agradecemos la presencia de la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros de esta Cámara de Diputados, Alisa Klipsky, y del secretario de Acción Cultural, Bernardo Noval. Sean ustedes bienvenidos. Para dirigir el mensaje de bienvenida, dejaremos en el uso de la palabra al diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política. Por favor, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero expresarle en este evento formal mi admiración y mi cariño a la señora Mercedes Oteiza de Felgueres, Meche para nosotros, que es un honor grande que me acompañe en esta mañana, porque vamos a recordar para mí el más grande de los rupturistas, para mí, Manuel Felgueres. Quiero también agradecerle la presencia al licenciado José Andrés de Oteiza. Bienvenido, Andrés. Al doctor Luis Ignacio Sainz, gracias por estar con nosotros. Saludo a los diputados, a las diputadas, a Salvador, a Bernardo Noval, que es el director de Cultura de la Cámara de Diputados, a Lisa, a todos ustedes. Muchas gracias por estar en este evento. Esta mañana, con mucho entusiasmo, nos honra mirar el arte de un creador cuya obra ha sido valorada ampliamente en México y el mundo. Un artista, creador, un amigo, innovador incansable, a quien me unió una gran amistad, una sincera amistad. Así también nos unió el amor a la tierra que nos vio nacer en Zacatecas. La tierra del artista, la gente trabajadora de Zacatecas que se compromete siempre con el bien común. Este 12 de diciembre, pasado mañana, o en 2 días, 3 días, ese día será el aniversario. Un día como el 12 de diciembre fue cuando nació Manuel Felgueres en Valparaíso, Zacatecas. Multifacético, prolífico, que enriqueció con su creación el panorama de las artes y la cultura de México.
A casi un centenario de su nacimiento, porque él nació en 1928, hoy la Cámara de Diputados recuerda, rinde homenaje al artista, al pintor, al muralista, al grabador, quien tuvo una trayectoria de más de 70 años, con una profunda y rica creación y cuya aportación al arte moderno es determinante. Hablar de Manuel Felgueres es hablar del pionero y principal exponente del arte abstracto en México y de uno de los más sobresalientes integrantes de la generación de la ruptura. También es precursor del arte digital. Este ilustre zacatecano fue un incansable buscador y experimentador. Su trabajo siempre innovador lo distinguió como un creador multifacético y uno de los artistas plásticos más completos en el panorama del arte latinoamericano. A lo largo de su trayectoria cosechó los más altos reconocimientos y homenajes en México y el extranjero, con un importantísimo legado artístico y cultural que se traduce también en proyectos sociales como el Museo del Arte Abstracto, que lleva su nombre, único en el país y en América Latina, en Zacatecas. Es pues un gran honor que a través de nuestra historia, hoy la Cámara de Diputados muestre algunas de sus obras, algunos de sus lienzos, que son una maravilla. En este contexto del que sería su cumpleaños 97, hoy con Manuel Felgueres, Legado Universal, 1928-2020, rendimos un homenaje a un zacatecano muy querido por su gente y admirado a nivel global. Con la muestra que hoy nos ocupa, concluimos de manera inmejorable nuestra agenda cultural 2025 en el campo de las artes visuales, que estuvo integrada por importantísimos artistas mexicanos y extranjeros que abrieron el diálogo creativo con público de esta zona de la Ciudad de México y con la colaboración del órgano legislativo. Por eso, muchas gracias, Meche, por estar con nosotros y muchas gracias por esta exposición, por tu cariño, por tu entusiasmo, por tu colaboración para hacer posible esta muestra. Por lo tanto, te expresamos nuestra gratitud y vamos a disfrutarla todos estos días que estará aquí la exposición. Muchas gracias y a todos mi agradecimiento por compartir estos momentos de cultura con Meche del gran Manuel Felgueres. Enhorabuena. Muchas gracias por su mensaje, diputado presidente. Queremos agradecer la presencia en esta inauguración del diputado Pedro Aces Barba, coordinador de operación política del Grupo Parlamentario de Morena. Así como del maestro Mauricio Fara Guevara, secretario general de esta Cámara de Diputados. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Escucharemos ahora las palabras del doctor Luis Ignacio Sainz. Por favor, si es tan amable. Muy buenos días a todos ustedes. Un privilegio estar en esta casa de todos los mexicanos,
donde las diferencias se reconcilian, al menos en las agendas del interés público. Muchas gracias a Ricardo Monreal por su iniciativa de rendir homenaje y tributo a este enorme artista que es Manuel Felgueres, y muchísimas gracias a Mercedes Oteiza, que presta la obra que hoy nos permite aquilatar de nuevo su grandeza. Manuel Felgueres amarra en su obra pulsaciones de épocas muy diversas. Deviene una especie luminosa de nudo entre generaciones dispares que lo reconocen en calidad de referencia de todo aquello que, además de pensarse, puede adquirir su realidad en el plano de un lienzo, una estampa, una escultura o un mural. Ser transitivo que se forma e informa a través de la mirada, siendo capaz de actualizar el patrimonio más remoto, pero también de añejar la más reciente de sus soluciones compositivas. Embona la perfección con el dicho del poeta repostero José Vicens Foix: me exalta lo nuevo, me enamora lo viejo. Estamos en presencia de alguien atemporal por su vitalidad, por su frescura, por la contundencia de su fábrica. En este sentido, y a propósito del espacio múltiple, Octavio Paz aseguraba que Manuel Felgueres resulta excelente crítico de sí mismo. Le asistía la razón al poeta, tan es así que con claridad de pensamiento nuestro creador zacatecano se autoexplica. Para la formación del estilo personal existe un punto que es de suma importancia. Tiene que ver con la percepción de los artistas que te impactaron fuertemente durante la juventud. A mí me tocó ver y conocer a Braque, a Brancusi, vi exponer a Picasso, estudié con Sadkin, un mundo de orden y de composición al que nunca pude renunciar. Pero también estuve en Nueva York y conocí la obra de Gorky, de Mata y de Kooning, y tampoco pude renunciar a la intuición y al desorden. Una vez más, la dialéctica que puede verse como contradicción patente en toda mi obra. Ahora bien, la gracia de quien naciera en la hacienda de San Agustín del Vergel, Valparaíso, Zacatecas, como ya se ha dicho, el 12 de diciembre de 1928, radica en que, además de decirlo, lo ha cumplido. Su lenguaje plástico reconcilia tales extremos con suavidad. Sus piezas se distinguen por esa cualidad de coincidencia oppositorum, la conciliación de los opuestos de Nicolás de Cusa. Fiel a sus voces profundas, Manuel Felgueres no ha dejado de cambiar, de imponerse sus personales rupturas estilísticas para mantener su reconocible modo de ser en el mundo y de predicarlo. No importa la fecha de la obra que observemos de este creador, siempre sabremos que es de su autoría. A eso le denomino rigor y consistencia, sin repetirse, renunciando a convertir sus hallazgos en fórmulas. Por allí asoman invariablemente sus señas de identidad, las huellas de su pasión por convidarnos las constelaciones de su insaciable percepción. La historia del discurso plástico de Manuel Felgueres reposa en su fortaleza. Su voluntad emerge de su interior sin vacilaciones técnicas y sin devaneos con terceros. Reconoce sus cambios, no les teme, los asume. Cuando le conviene, porque le convence, modifica sus puntos de vista y sus plataformas creativas. En términos plásticos se entiende, ya que se trata de un sujeto de principios sólidos, metálicos, me atrevería a sostener. En él y en sus fases creativas conviven sin conflicto distintas formas de expresión artística y de ser. Una de las virtudes centrales de su vocabulario manifiesta la infinitud de lo representado, la recomposición duradera,
la postulación renovada del objeto, compositor de imágenes y hacedor de volúmenes, que se impone a la materialidad de sus medios y soportes. De aquí emerge el problema de la relación entre razón y realidad, vínculo conflictivo que exhibe la profundidad de la labor intelectual de Felgueres. Tan acabadas se nos presentan sus piezas que podríamos equivocarnos y creer que aquello que apreciamos es el resultado de un lirismo poético. Lejos de ello, sus composiciones devienen efectos de un dilatado proceso de reflexión, acumulación de cultura y capital emotivo y de adiestramiento ocular, a un grado que resulta obligado a interrogarse: ¿es el objeto mismo real? Constructivista expresivo, cuya característica vertebral, esa de indagar sobre el estatuto de lo existente, linda con la propuesta de Husserl, donde la conciencia o el sujeto mismo de la conciencia juzga sobre la realidad, pregunta por ella, la conjetura, la pone en duda, decide la duda y lleva a cabo declaraciones racionales de legitimidad. Fatigar la objetividad, apoderarse de ella, torcerle el rabo, como quiere el poeta las palabras, para ofrecer su visibilidad táctil y observable. Sucesión de formas que en el acto de mostrarse urben un argumento reconocible, el de la aprehensión de una realidad que el artista comparte con los integrantes de una peculiar comunidad de diálogo compuesta por guardianes dedicados a escudriñar, atisbar y espiar. Impuesto el voto de silencio, queda tan solo el placer furtivo de la mirada, el deleite del delito de participar en una disonancia óptica que trastorna los rituales de un arte que tiempo atrás despojó a la mímesis de su confianza. La representación pierde sentido cuando el cuadro o la escultura se yergue en su propio paradigma. Entonces, la pintura se alimenta de pintura. Los colores se buscan y aparean sin obedecer lo dispuesto por un boceto. La escultura se alimenta de escultura. Los planos se sitúan y localizan sin acatar prescripciones. Se entroniza la necesidad de postular un espacio propio que en las reglas del artista tienda a autogenerarse. Cadencias, ritmos, secuencias, armonías que marcan la geografía de Manuel Felgueres. No por sabido, es menos cierto que el mundo humano se extiende hasta donde alcanza el lenguaje, abarcando un territorio apropiable solo por la mediación de las palabras. Habría que agregar a las imágenes para contar con el panorama completo. Y esos dardos, las voces o vasos sagrados, según Agustín de Tagaste, luego obispo de Hipona, y también las representaciones añoran la unidad perdida. Reconciliar el deseo del sujeto predicativo con el orden cósico de la realidad. Nombrar las cosas y los seres, figurarlos, suerte de empeño iniciático que hace de nosotros un animal de excepción. Quizá esta sea la razón en la que reposa el porqué de la denominación que los griegos quisieron aislar en relación con el ser. Son logon echon, animal provisto de la palabra, y añadiría su visualidad. Definición que trasciende la rigidez inmanente a la expresión animal racional. Acomodada a un occidente cansado, situado de espaldas a la imaginación de los antiguos, quienes no vacilaban en reconocer la fuerza justo de la expresión con aliento poético. Y cabe la pintura y la escultura en esta acepción de nuestra ontología por la contribución de creadores del tamaño de Manuel Felgueres. El arte de Manuel Felgueres funcionaría como reclamo del futuro, haciendo de él un devoto de lo que todavía no es y por lo tanto constituye materia de prefiguración crítica. Sin renunciar a sus múltiples herencias,
entendiendo que el pasado y la memoria se forjan mediante elecciones conscientes, expresándose como conjeturas, privilegia el porvenir, el tiempo de la lejanía posible, la conciencia anticipatoria de la creación. Esta táctica compositiva encuentra su origen en la conversación figurada, en los ires y venires de la oralidad virtual, en el intercambio de ideas, sensaciones y en primer plano emociones. Sus trazos cromáticos son fuego hermético y llama pudorosa que esperan ser descubiertos y comprendidos por los otros, los espectadores, concebidos en calidad de intérpretes. Un anhelo marca su producción, el de la coincidencia y la contemporaneidad de quien se esfuerza en comunicar, creando con aquel otro, real pero no conocido, que le contesta viéndolo en ausencia, como si se preguntara el artista, recorriendo a los versos de Jaime Torres Bodet: ¿quién mira con mis ojos lo que miro? Tal sentencia revela una convicción profunda sobre la fábrica de formas en que deviene su vocabulario plástico, su necesidad de compartir sentidos, no de esos que se definen de una buena vez y para siempre, sino de aquellos otros que surgen espontáneos transformando su naturaleza. Los colores como letras articuladas, las imágenes y los sólidos como frases, el encuentro de unos y otros como empeño gramático. El suyo es un arte que se limita a luchar por la expresión efectiva de una sensibilidad ilustrada. Coincide con Rufino Tamayo. Lo esencial es el equilibrio independientemente del motivo. Y vaya que la industria de Manuel Felgueres gravita alrededor de una estabilidad que sabe distribuir las intervenciones en la composición. En 2 o en 3 dimensiones, sus orbes salvaguardan la perfección de eso que a falta de mejor término denominamos armonía. La proporción y correspondencia de una cosa, gesto, trazo o volumen con otra. Por eso, no le arredran los espacios desnudos que nunca están vacíos, compareciendo en calidad de atmósferas en su silencio significativo. Manuel Felgueres es un intelectual aplicado, cuya voluntad de rigor creativo le faculta asociarse. Además, con tópicos de la ciencia de difícil comprensión para nosotros los mortales, la astronomía y las trayectorias elípticas de Kepler, los autómatas de Hagelberger, el cálculo tensorial de Lobachevsky, el monocromatismo de Albers. Sirvan tales menciones de identidad, las huellas de su pasión por convidarnos las constelaciones de su insaciable percepción. Muchas gracias, disfrutemos a Manuel Felgueres. Agradecemos al doctor Luis Ignacio Sáenz por su mensaje. A continuación le pedimos atentamente al diputado presidente Ricardo Monreal Ávila sea tan amable de hacer entrega del reconocimiento a la señora Mercedes Oteiza, viuda de Felgueres. Por favor, diputado. Mi querida Meche, te entrego un reconocimiento. A continuación realizaremos el corte del listón inaugural de esta exposición, por lo que les pedimos a las personalidades de este presidium sean tan amables de tomar los instrumentos para el corte. Si son tan amables, a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3.
Es así como damos por concluida esta inauguración. Los invitamos a unirse al recorrido por la misma. Queremos La foto, por favor. Una foto.